La mujer que prefirió exponerse al COVID que dejar de comer pepitas. Cuando yo termine mis pepitas, yo me lo pongo. La Guardia Nacional entró al combate del robo de oxígeno. Revelan video de delincuentes que mataron a una familia en León. Y otras 10 bolsas con restos humanos en la entidad de Enrique Alfaro. Que vamos avanzando y que hay resultados muy positivos. Bienvenidos al Caporal del 27 de enero. ¡Comenzamos! Viajar en transporte público supone de por sí tener cercanía con otras personas. Y en estos tiempos de pandemia, indudablemente se convierte en un tema de preocupación. Estás viendo en pantalla parte del cómo se vive en la Ciudad de México en estos momentos. Y lo que te voy a mostrar a continuación ocurrió al interior de una camioneta. Le siguen llamando combi, aunque en realidad ya no se trata de ese tipo de modelo de vehículo, en la Ciudad de México. Una señora que iba viajando cómodamente al interior de este transporte público, comiendo pepitas, no se quiso poner el cubrebocas, y pues eso incomodó a quienes viajaban en el mismo transporte público. Un interesante tema para debatir el límite de nuestras libertades. Mientras ves este clip, quiero que me escribas en la caja de comentarios qué opinas de esta situación. Porque la gente tiene miedo a decir las cosas. Yo no tengo miedo a decir las cosas. Yo no tengo miedo a decir las cosas. Y a mí no me lo haces. De todos modos dicen, ¿cuántas personas debe de haber? ¿Cuántas personas debe de haber? Nada más dime. Bueno, la distancia de cuánto debe de ser. Nada más contéstame. Contéstame. ¿Cuánto debe de ser la distancia? ¿No estamos juntitos? Entonces puede esperar, Por eso. tomar un camión. No, que vaya separado. yo no. Vete tú separada, no yo. Su cubrebocas. Cuando yo termine mis pepitas, yo me lo pongo. Con un poquito de Por eso, está abierta, hay ventilación, está corriendo el aire. ¿No sabes? Está Si corriendo el está aire. hablando, Sí. bota todas las Entonces, ¿para qué me haces hablar? ¿Para qué me haces hablar? no se va a poner el cubrebocas encima. Hablando justo de COVID-19, hace unas horas te traje a este canal justo el caso de la camioneta que pues fue robada por delincuentes. Iba cargada de 89 tanques de oxígeno para personas con COVID-19. Fue robada en Amozoc, estado de Puebla. Policías estatales se percataron de algo sospechoso y lograron detener a los ladrones y rescataron al chofer. Minutos después de haber hecho ese video en donde te platiqué este tema, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Procuraduría Federal del Consumidor emitieron un comunicado informando que en lo que va de enero, las autoridades federales han registrado 14 robos de tanques de oxígeno, 5 en el Estado de México, 3 en la Ciudad de México, 2 en Tlaxcala, 1 en Puebla, otro en Durango, otro más en Sonora y uno más en Michoacán. Han recuperado 36 tanques de oxígeno y 3 concentradores, asegurados 3 vehículos y detenido a 8 personas. Han informado que ya instalaron una mesa permanente en donde van a participar la Guardia Nacional y las empresas que se dedican a la producción y distribución del oxígeno para personas con COVID-19, con el objetivo de que se coordinen y se frenen precisamente estos robos. Ahora bien, ¿por qué no aparece en este reporte el caso de la camioneta que te platiqué hace unos momentos? Pues muy sencillo, esta acción fue hecha por las autoridades poblanas y el reporte fue de lo que han asegurado las autoridades federales. De este tamaño es el crimen, de este tamaño es la delincuencia, de este tamaño es el problema de las acciones ilegales relacionados con el oxígeno para personas con COVID-19. Te voy a hablar de 2 estados con a la cabeza uno en los índices de homicidios dolosos y otro de fosas clandestinas. Actualmente, 2 estados con un índice de inseguridad bastante elevado. Y comienzo con Guanajuato, entidad en donde los homicidios dolosos
nomás no han cesado. Tan solo ayer martes 26 de enero fueron asesinadas 16 personas en los municipios de Dolores Hidalgo, León, San Miguel de Allende, Celaya, Valle de Santiago, Pénjamo, Salamanca. Recientemente, de hecho, fue dado a conocer un video en donde se observan lo que hizo un grupo de delincuentes antes de cometer una masacre en León. No me adelanto, el video te lo voy a enseñar más adelante. Pero es justo necesario precisar que el municipio de León ha sido el que más homicidios ha registrado. Tan solo en los primeros 27 días de enero suman 58 homicidios. Pero también hay un subregistro de homicidios dolosos. Es decir, los números que te acabo de dar son los oficiales, los que ha dado la Fiscalía del Estado de Guanajuato y también han dado las autoridades federales. Pero tanto corporaciones locales, policíacas, como medios locales han registrado otros acontecimientos que no se encuentran en el registro de las autoridades. Y aseguran que ayer también hubo asesinatos en Irapuato, en Salvatierra y en Apaseo el Grande. Por lo que podemos decir que ayer hubo al menos 16 personas asesinadas en toda la entidad. Destaco el caso de un adolescente de 15 años asesinado, una vendedora de ropa en Pénjamo, también un internado en un anexo de Alcohólicos Anónimos, un calcinado en la entrada de la planta Toyota, esto en Apaseo el Grande, y una bolsa con restos humanos en el municipio de Celaya. Tan solo ayer. Recientemente comenzó a circular un video en las redes sociales sobre el momento previo de una masacre registrada en el municipio de León el pasado sábado 23 de enero, cuando una familia fue asesinada. 5 personas muertas, entre ellas un menor de edad, y 5 personas lesionadas, entre ellas hubo 3 menores de edad. Es el momento previo. Como podemos apreciar, se trata de un video, no tiene audio evidentemente, son cámaras de seguridad. Ahí se ven justo las personas que presumiblemente cometieron la masacre. Del lado derecho hay personas que están afuera de un hogar, están platicando, escuchan los balazos, entonces cierran, se meten a sus domicilios, cierran. Y las personas que inicialmente pasaron caminando regresan corriendo. Así las cosas en el estado de Guanajuato. Por eso yo te pregunto, sabiendo todo esto, ¿a qué te saben las declaraciones del gobernador Diego Sinúe, de las autoridades, de cuando el gobernador justo ayer presumió acciones en materia de seguridad en coordinación con las demás autoridades, tanto municipales como federales? ¿A qué te saben estas palabras? Y si te damos este consejo, hoy refrendamos nuestro compromiso con las y los guanajuatenses. Seguiremos trabajando de manera coordinada los 3 niveles de gobierno, cada uno cumpliendo la responsabilidad propia. Seguiremos sumando esfuerzos y recursos en el combate a la delincuencia, pero sobre todo a favor de la seguridad ciudadana. Ahora nos vamos a la entidad que ha registrado un alto número de fosas clandestinas encontrados en los últimos meses. Es justo el estado de Jalisco. Este miércoles 27 de enero a las 2 de la tarde con 29 minutos, personas que iban caminando en el municipio de Zapopan por Lomas de la Primavera pasaron cerca de un barranco y se percataron que había una bolsa de plástico que al interior tenía lo que parecía ser restos humanos. Lo que hicieron fue llamar justo al 911. Llegaron policías municipales al lugar para revisar, para atender precisamente este reporte, y coincidieron los policías en que se podría tratar de, en efecto, restos humanos. Dado que estas bolsas se encontraban entre a 15 y 20 metros de profundidad, decidieron llamar a personal de protección civil para que sean ellos quienes bajen y las logren sacar.
¿Qué ocurrió posteriormente? Pues sacaron 10 bolsas con restos humanos. Aún no es posible saber a cuántas víctimas corresponden los restos. Por eso, ahora yo te pregunto nuevamente, ¿a qué saben las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en enero del 2020, cuando dijo: el gobierno federal nos acaba de decir que vamos bien en materia de seguridad y todo apunta a que nos va a ir mejor? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy en la Ciudad de México terminando la reunión de la CONAGO que tuvimos en materia de seguridad, y la verdad es que nos fue muy bien al estado de Jalisco. Hoy nos entregaron los resultados del año, avalados por el Centro Nacional de Información, es decir, la información federal respecto al tema de la delincuencia en las entidades federativas. Fue una reunión larga en la que abordamos muchos asuntos, entre ellos el funcionamiento de las reuniones de los consejos estatales de seguridad, pero la verdad es que los resultados que hoy se entregan para cada uno de los estados del país, a nosotros nos hacen ver que vamos, como lo hemos expresado, en el sentido correcto, que vamos avanzando y que hay resultados muy positivos. Así las proyecciones, así las expectativas, así las presunciones, así las medallitas, así las palabras de nuestras autoridades. Esto es lo que he preparado para ti esta noche. Muchas gracias a Jitomatito por apoyar, y gracias a todos aquellos que me apoyan precisamente con los estudios de maestría en periodismo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, por suscribirte y por reventar el botón de like. Nos vemos mañana.